Hola amigos de Hola Fortuna, ¿cómo están? Les habla Sandra Camponogara, fundadora de Hola Fortuna, la plataforma donde todos alcanzamos nuestro potencial. Hoy tengo para ustedes una invitada muy especial para mí personalmente y que puede contribuir mucho al tema que vamos a tratar hoy, que es el tema de todas las patologías de sueño. Mercedes Luna, además de ser una de nuestras colaboradoras en Hola Fortuna, cada vez que ustedes leen nuestro blog, nuestros artículos, aquí está Mercedes detrás de la pluma, poniendo toda su sabiduría y su experiencia en cada uno de los artículos. Pero además, Mercedes es técnica de sueños. Ella es recibida en Atlanta School of Sleep Medicine and Technology como técnica de sueño. Esto quiere decir que hace los estudios de sueño para evaluar los diagnósticos y ya nos va a contar ella un poquito más de su trayectoria. Mercedes, muy bienvenida a Hola Fortuna, esta vez enfrente de la cámara y no solo detrás de la pluma. Y es un placer tenerte hoy con nosotros para que compartas todo este tema tan interesante de las patologías de sueño, que a veces nos pasan como desapercibidas, a pesar de que son tan prevalentes en la sociedad. Ante todo, muy bienvenida, mi querida amiga. Muchas gracias, Sandra. Es un honor para mí estar hoy haciendo este video contigo para la gente de Hola Fortuna. Gracias por la presentación. Sabes que el cariño, el amor y el respeto que nos tenemos es mutuo. Te queremos un montón, toda mi familia. Nos conocemos desde hace bastante tiempo, ya hace muchos años, cuando nuestros hijos eran chiquitos. Después ellos crecieron, se volvieron ellos más viejos y nosotras seguimos quedando jóvenes como siempre. Como Entonces, siempre. te agradezco y es un gusto para mí poder participar en este video contigo hoy, Sandra, para toda la gente que sigue, todos los seguidores de Hola Fortuna. Mercedes, contanos un poquito qué es esto de ser técnico del sueño y cuál es la función de un técnico del sueño. Bueno, la función de un técnico del sueño es, por alguna razón, un paciente va a ver al médico y le comenta algo donde el médico rescata de ciertas cosas que el paciente dice, el médico piensa, este paciente tal vez tiene algún desorden del sueño. Entonces lo envía a los centros donde hacemos los estudios del sueño y el paciente ya viene con la orden del médico sobre qué tipo de estudio tenemos que hacer. El trabajo nuestro es diagnosticar, encontrar el diagnóstico de lo que tiene ese paciente, de cuál tipo de desorden del sueño tiene, porque hay muchísimos, el tema es larguísimo, y hoy vamos a tratar, ¿no es cierto?, de explicarle a la gente un poco lo que es esto, pero por lo general buscamos el tipo de diagnóstico que es lo más común, podríamos decir, dentro de los desórdenes del sueño, que es la apnea del sueño. ¿Ok? Ujú. Y si me preguntas qué es la apnea del sueño, es cuando los pacientes paran de respirar mientras están durmiendo y no se dan cuenta, ¿no? La Ujú. gente para abruptamente en algún momento de la noche de respirar y no se da cuenta que le está pasando eso. Esas interrupciones pueden durar desde segundos hasta minutos Wow. y se repiten a veces, oh sí, y se repiten durante toda la noche, paran de respirar y paran de respirar por 30 segundos, 40, 50, 60, hasta que por allí y allí es donde se despiertan, ¿sabes? Y dicen, yo tal vez quería ir al baño, o tal vez tengo sed, y toman un poco de agua. Pero en realidad lo que los está despertando es la apnea del La sueño, falta de aire. falta de aire. Ese es el problema, ¿no? Porque esos episodios que nosotros los llamamos en medicina eventos respiratorios, esos eventos ocurren hasta más de 30 veces por hora. Entonces, Oh.
esa persona está parando de respirar y vuelve a respirar, y para de respirar y vuelve a respirar. Nosotros seguimos ciertos protocolos, ¿no? Y esos protocolos nos marcan. Si son 30 veces es este tipo de apnea, si son 29 tal vez no, pero son de 30 a más veces Wow. durante una hora que los pacientes paran de respirar. Por eso al día siguiente la mayoría de estos pacientes se levantan cansados, esa es una cosa típica, están cansados todo el día, Sandra. Están cansados, se levantan cansados, van al trabajo cansados, vuelven del trabajo más cansados y están agotados todo el tiempo y son las típicas personas que se quedan dormidas en la silla, en el sofá, a veces están comiendo, a veces están parados hablando con alguien y se quedan dormidos y uno dice, oh, y eso es lo que pasa, ¿no? Claro. Mercedes, pero ¿en qué punto uno, por ejemplo, dice, ay, mi marido ronca? ¿Cuándo es eso solamente? O bien cuando decís, bueno, no, mi marido no está respirando, tiene este problema y hace estos sonidos porque no está respirando y hay que ir a ver un médico. Bueno, eso nos ocurre el 90% de las veces, ¿no? Y algunas veces resulta hasta gracioso, porque la mayoría de las veces el paciente viene acompañado de su pareja, ya sea hombre o mujer, Ujú, independientemente, sí, ¿no? Vamos a poner en un escenario que viene el hombre con la esposa. Entonces, la pregunta típica que les hacemos es, ¿usted duerme bien? Y nos responden los dos al unísono, a la misma vez. Él te dice, sí, yo duermo bien toda la noche, es mi señora la que me molesta. Y ella te dice, no, que va a dormir, molesta toda la noche, ronca, patalea, me pega sin querer, pero pega. Entonces, uno dice, ¿a quién le creo? Hay que claro, creerle a la pareja, a la que te está diciendo eso, en este caso a la mujer, y no claro. porque tengamos una preferencia, sino porque la primer persona que encuentra el diagnóstico de lo que tiene la pareja es justamente la esposa o el esposo, ¿no? Claro, Porque duermen con ellos y los escuchan cuando claro. paran de mirar. La gente a veces cree que duerme, pero eso de que imaginemos que, como vemos a veces en las películas, ¿no? Cuando le ponen una bolsa de plástico a alguien aquí, ¿para qué? Para que no respire. ¿Qué hace esa persona? Cuando ves en la película, agita los brazos o las piernas, y es porque le falta el aire. Esto es lo Ujú, mismo, algo parecido, es como que una mano invisible te tapa la nariz y la boca, y claro, para respirar, la gente deja de respirar. Entonces, la persona que está al lado dice, él no está respirando. Y claro. lógicamente lo ven como algo grave, y lo es. No se va a morir esa noche, ni no es una cosa que te va a quitar la vida en ese momento. Inminente, claro, no es inminente, pero es un tema a tratar. O sea que la Absolutamente. ronquera, si uno sabe de alguien que está roncando, no debiera ignorarse el tema, debiera ser consultado con un médico. Absolutamente. Si la persona ronca, tiene que consultar con el médico. Eso es lo número uno. Pero también debo reconocer, y esto es importante decirlo, que no todas las personas que roncan tienen apnea del sueño. Ujú, ¿Ok? No todas las personas que roncan tienen apnea del sueño. Eh, Hablamos a veces generalizando, ¿no? ujú. Generalizando, tienen apnea del sueño las personas que roncan. Generalizando, tienen apnea del sueño las personas que son obesas, que están pasadas en peso. Eh, Mm. hay algunas cositas, ¿no es cierto?, que uno puede ver. Indicadores así, sí. Cuello ancho. Yo recuerdo cuando trabajaba, porque ya estoy retirada, apenas entraba el paciente, decíamos, para nuestros adentros, tiene obstructiva, tiene mixta, ya sabíamos hasta el tipo de apnea que tienen por la forma del cuello, ¿no? Ujú, Porque la persona deja de respirar a la noche porque por lo general duermen en supine position, le decimos en inglés, que es cuando estás con la espalda en el colchón mirando hacia arriba. ujú. Allí es donde más vas a facilitar a que se dé la apnea del sueño, porque cuando nosotros dormimos a la noche, se relajan todos los músculos.
principalmente esta parte. Entonces, cuando esto se relaja, la lengua se va hacia atrás. Y en esta parte de la garganta, la lengua hace, como para que me lo entiendan, como un tapón. Entonces, obstruye esa parte y cuesta que el aire pase. Y así es como se produce muchas veces la apnea del sueño. Claro. Y Mercedes, estos test de sueño que vos has llevado a cabo en distintos lugares, porque has trabajado en New Jersey, en distintas Sí. instituciones y hospitales, y lo mismo en Nueva York. Esos test, ¿cómo son? ¿Nos podrías dar una descripción de qué pasa cuando uno llega a hacerse ese test hasta que sale? Sí, te lo voy a explicar, dame un segundo, quisiera nada más agregar algo, como Sí. para que la gente lo entienda bien, a la pregunta anterior que me estabas haciendo. Algo que cabe mencionar es que muchos pacientes, cuando dejan de respirar, tienen que entender que nuestro cuerpo, así como tenemos, nosotros nos vemos por fuera, ¿no? Pero por dentro tenemos, por fuera tenemos la piel, pero por dentro tenemos músculos, tenemos un montón de cosas, ¿no es cierto? Venas, arterias, tenemos de todo, pero entre todo eso, nosotros tenemos células. ¿Okay? Y las células, ¿qué necesitan? Las células necesitan oxígeno. Y las células sanas se van a desarrollar favorablemente bien en un ambiente que esté oxigenado, que esté bien oxigenado. Pero si una persona deja de respirar 30 veces o más cada hora por hora, todas las noches de todos los días, sin un tratamiento, ¿qué pasa o en qué condiciones crees que van a estar esas células? Eso es yo creo que este es uno de los mejores consejos que yo encontré para darle a mis pacientes cuando venían, ¿no es cierto? Y a veces lo tomamos culturalmente como algo gracioso. Decimos, hoy sí, el abuelo ronca toda la noche y nos reímos porque el abuelo ronca, pero de verdad que sí es un tema que merece ser tratado, ¿no? Claro. Entonces, volviendo ahora sí a la pregunta que me hiciste en qué consiste el estudio del sueño cuando el paciente llega al consultorio, me gustaría primero que todo explicarle a la gente que no tenga miedo, quitarles el miedo, porque muchos vienen con miedo y no es bueno que tengan miedo porque el examen en sí, el estudio, no duele, no les provoca ningún tipo de dolor. Eh, y en la actualidad la tecnología ayuda mucho. Lo que sí puede resultar un poquito incómodo, cuando llegan les hacemos un par de preguntas, tienen que llenar un poco de papeles, al menos aquí en Estados Unidos lo hacemos de esa manera. Les ponemos muchos electrodos, eso es lo que pasa en la cabeza, preparamos un electroencefalograma, después les ponemos inmediatamente todo el hookup para hacerles un electrocardiograma y un electromusculargram, le llamamos en inglés. No estoy segura si es un electromuscular, sería en español, porque no es algo extremadamente sobre los músculos, es algo que buscamos al hacer el examen de los músculos, cuando les ponemos electrodos en las piernas y en los brazos, es para ver si ese paciente va a tener movimientos involuntarios, la famosa patadita o que me pegó con el codo, porque ahí es donde también detectamos si la persona está dejando de respirar, ¿no? Cuando tienen esos tipos de movimientos involuntarios. Entonces, cada electrodo que nosotros le conectamos al paciente en el cuerpo va a parar a cierto lugar determinado de donde es el electroencefalograma, donde es el electrocardiograma, donde es en el resto del cuerpo. Vamos conectando el cablecito de aquí en una partecita de la caja. Y esa caja después nosotros la conectamos con las computadoras y acostamos al paciente y el paciente esa noche tiene que dormir con esa cajita al lado y nosotros desde el control, desde la sala de control, vamos viendo en todas ondas, lo que vemos, vemos el paciente en una cámara pequeñita a la que le avisamos que lo vamos a monitorear toda la noche, pero lo que vemos son ondas y ese es el estudio del sueño, eso es lo que nosotros aprendemos en la escuela cuando vamos a estudiar, es a interpretar el tipo de onda cerebral, el tipo de onda del corazón, el tipo de onda respiratorio,
los movimientos involuntarios y todas las cosas que pueden presentar esa noche durante el estudio del sueño. Claro, o sea, es a los efectos del paciente tiene que simular, por así decir, una noche como hubiera dormido en su casa, más o menos recrear las mismas cosas, solo Sí. que tiene todos esos cablecitos puestos, esos electrodos, para que ustedes puedan monitorear qué es lo que está pasando dentro de la persona, cuánto respira, cuánto no respira, ¿correcto? ¿Es así? Correcto, absolutamente. Entonces nosotros, por ejemplo, utilizamos una crema con la que pegamos los electrodos. Y lo digo porque a veces tal vez algún paciente tuvo una mala experiencia y se lo dice a otros y todos creen que todos van a pasar por esa mala experiencia. Hay personas que por alguna razón el tipo de piel de cuero cabelludo no pega, no agarra esta crema, porque esto es como una crema, uno lo pones allí con una gasa y queda, pero por alguna razón ciertos tipos de piel, a veces grasosas, lo rechazan. Entonces se caen los electrodos y nosotros necesitamos que estén puestos. Entonces utilizamos una crema que es un poquito más dura y que al día siguiente cuesta más desprenderla. No es que es imposible, sino que cuesta más desprenderla y hay que sacarla con un poquito de agua tibia. Eso es trabajo del técnico. Solo que después la persona tal vez se tenga que lavar 2 y 3 veces la cabeza para que ya le quede completamente limpia. Pero es una Claro. excepción que se necesita hacer. Claro, pero es un mal menor aún cuando te pase eso, de que necesitas en comparación a no saber. A mí con todos estos temas del sueño a veces me llama la atención porque hay mucha gente que no tiene la menor idea de que estos estudios existen y de que hay tantas patologías vinculadas con el sueño. La mayoría está familiarizada con el insomnio, fulanito tiene insomnio, no duerme bien, o fulanito ronca. Pero más allá de eso, yo creo que no se le da el conocimiento necesario, digamos, la difusión necesaria, de que hay una relación muy estrecha entre todos estos problemas del sueño y la salud, las enfermedades propiamente dichas que están representadas como síntoma en el mal dormir de alguna manera. ¿Qué nos podés decir, Mercedes, entre ese vínculo entre los problemas de sueño y las enfermedades o cómo afecta el cuerpo? Bueno, hay muchas relaciones entre los desórdenes del sueño y las enfermedades, porque recordemos que el cuerpo es una máquina perfecta, ¿no es cierto? Y cuando los pacientes dejan de respirar todas las noches, el corazón tiene que esforzarse más para hacer su trabajo. Y de la misma manera, bueno, y con eso a veces comienzan las taquicardias, ¿no? A veces al esforzarse, los pulmones también, o sea, toda la máquina tiene que esforzarse, esa sería la palabra correcta, digamos, como para que la gente lo entienda, ¿no? Para hacer su trabajo. Y entonces, así como pueden comenzar las taquicardias, comienzan insuficiencias respiratorias, porque los pulmones se tienen también que esforzar para hacer un poquito más el trabajo que tienen que hacer. Se acelera más la circulación, especialmente los pacientes que fuman, eso es otro tema, ¿no? Los pacientes que fuman, pacientes que tienen algún tipo de enfermedad como asma, por ejemplo, ¿qué otras cosas más? Me están entrando en el teléfono un montón de cositas y dejé de verte. Ok, ahora te veo. Pensé que nos habíamos ido. No, acá está, se te escucha perfectamente bien. Te decía anteriormente, personas que tienen asma, que ya son problemas respiratorios crónicos, como COPD, no sé cómo será en español, el COPD es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que hay personas que tienen eso, por ejemplo, una persona que ha tenido asma desde chiquita, pero viste que a veces el asma a la gente se le va, pero después le vuelve de grande, tal vez no tenga tanto problema, pero un asmático crónico que lo tiene desde chico y tuvo toda la vida asma, en algún momento de su vida adulta va a desarrollar un COPD, que es
ya una enfermedad pulmonar crónica obstructiva. Entonces, todo este tipo de personas va a tener muchísimo más problemas si tiene una apnea del sueño. La diabetes es otra, como te decía hace un rato, las células necesitan estar bien oxigenadas, entonces ya de por sí en personas que tienen algún tipo de problema respiratorio va a incrementar todavía más. Claro. Y hay muchísima relación entre unas enfermedades y otras, por ejemplo, para dormir la gente tiene que atravesar 4 estados, ¿no? Que es el estado 1, 2, 3 o 4, que los conocemos como alfa, beta, delta y REM. Y cuando las personas atraviesan por estos estados, tienen que entender que dormir y descansar es una relación total, es una función más que tenemos que realizar y tenemos que realizarlas bien. Cuando nosotros dormimos, se regeneran las células, eso también es lo que pasa, y esa es la parte que tendríamos todos que entender, ¿no? Que cuando el dormir y descansar bien permite que las células se regeneren y salen también ciertas lesiones o problemas musculares que acostumbran a corregirse muy rápidamente cuando estamos durmiendo. Esa noche en que la gente no duerme, por la razón que sea, ese proceso de sanación interna, digamos, no se lleva a cabo, no completa su ciclo. ¿Ok? También el buen sueño te puede ayudar a mejorar la depresión, la ansiedad, porque mientras descansamos se regulan los niveles de serotonina, ¿ok? Que eso es un neurotransmisor que puede regular ciertas funciones estomacales, reducir el reflujo ácido, reducir el apetito, que a veces hay personas que comen demasiado y tal vez por eso llegan después a la obesidad. Todo esto te va ayudando a que todo funcione mejor, ¿no? Pero la diabetes, por ejemplo, es otra enfermedad que se asocia mucho con la apnea del sueño, ya que existe evidencia científica, Sandra, de que la resistencia a la insulina y existe cierta intolerancia, digamos, a la glucosa y también hay resistencia a la insulina. Entonces, la presión alta también es otra cosa más que entra en juego en todo esto. Entonces, si no hacen un tratamiento, si la persona dice, bueno, yo ronco, yo creo que por ahí paro de respirar, mi señora o mi marido dice que yo pataleo, es un tema para tomar conciencia e ir al médico para que obtener un diagnóstico, para que les ayude a que no les den todo este tipo de enfermedades que les acabo de mencionar, que pueden llegar a raíz de tener apnea del sueño sin tratamiento. Claro. Y Mercedes, mencionaste algo que creo que es importante, son esas etapas del sueño, las 4 etapas del sueño que son tan críticas, ¿no es cierto? Y por las cuales hay que pasar una por una. ¿Qué pasa cuando la gente se levanta mucho de noche? Ya sea para ir al baño, porque no puede dormir, porque se despertó, porque está preocupada y a las 3 de la mañana se despertó y se desveló. ¿Que esa interrupción del sueño afecta? O mientras hagas las 4 etapas, no importa si las haces de a poquito, 2 horas acá, 1 hora allá, 3 horas acá, o hay que cumplir un ciclo ininterrumpido. Hay que cumplir un ciclo. En realidad, la gente debería acostarse y dormir bien toda la noche, ¿no es cierto? Las horas que está dispuesta a dormir. Pero lo principal, por ejemplo, es llegar a REM, que todas estas personas que tienen, por ejemplo, vamos a hacer un escenario. Vamos a hacer de cuenta que yo me acuesto a dormir y empiezo a dormirme y entro en la etapa 1, en alfa. Y de pronto estoy entrando a la fase 2, que es beta. Pero allí, por alguna razón, que es la apnea del sueño, paro de respirar y me desperté. Entonces, otra vez, para reiniciar el sueño, voy a volver a la fase 1. Claro. Entonces,
otra vez voy a la fase 1, llego a la 2, tal vez paso a la 3 y otra vez empieza la apnea del sueño. Entonces, otra vez voy a la fase 1, porque no es que tengamos que decir, ok, yo tengo que volver a alfa o a la fase 1, es que es un proceso, dormir es un proceso que lleva Claro, esas etapas. Es bueno estar en REM porque allí es donde se regeneran las células. Entonces, las personas que tienen la apnea del sueño o cuando estás en REM es donde más vemos nosotros los eventos respiratorios del paciente, esa persona no puede regenerar nada porque los índices, mira, es bien interesante cuando lo vemos en la pantalla y tienen los primeros eventos, eh, son todas líneas, ¿no es cierto? Son todas ondas, pero es increíble cómo, y ahí es donde entendés que todo el cuerpo está afectado, porque las líneas o las ondas del electroencefalograma, las del corazón, las de las piernas, todo eso se hace una mancha impresionante y ves cómo se altera las ondas cerebrales, cómo se altera el ritmo cardíaco, cómo se altera la respiración, que eso lo vemos a través de una pequeña cánula que les ponemos acá, son dos cositas chiquitas que les ponemos aquí en la nariz, no es una cosa, porque a veces decimos una cánula y la gente piensa que es algo que va por claro dentro que de le la... va un catéter que le pone. Claro, una cosita chiquita y un termistor, y con esas dos cosas a nosotros nos marca, y es increíble ver cómo descienden los niveles de oxígeno, incluso nosotros en los hospitales y en los centros donde hacemos los estudios de sueño, tenemos un protocolo que seguir, y el protocolo varía a veces en la numeración, pero si el paciente bajó en la parte respiración a tanto, tenemos que ir, despertarlo y ponerles oxígeno para que el hospital, sabemos que eso le pasa todos los días en su casa, pero mientras están en el hospital o en los centros donde hacemos los estudios de sueño, tenemos que ayudarlos para que al menos esa noche no se esfuercen tanto ni el cuerpo sufra tanto, ¿no? Claro. Eh, o sea que, O sea sí, que dime. todas esas levantadas de noche que mucha gente tiene, para lo que sea, son contraproducentes Mm, para este efecto. ¿Y hay un número de horas típico en lo que lleva a cumplir todo ese ciclo de la etapa 1 a la 4 completa, que es REM? Mm, hay un número de horas, tendríamos que dormir entre 7 y 8 horas, ¿ok? Ujú, Más o menos ese es un promedio claro, que se actúa con el que la gente debería dormir. claro, Para personas 6 horas está bien, para otras 8, las que pueden dormir 9, qué bueno. claro. Eh, pero sí, eso deberíamos dormir. Mira, nosotros le decimos a la gente que por lo general hay mucha gente que padece insomnio, Sandra. Claro, también. ¿Y qué ¿No se es hace cierto? con el insomnio? ¿Hay algo? ¿Cómo? ¿Qué se hace con el insomnio? Digamos, te despertás en el medio de la noche, no podés dormir y no podés dormir. ¿Hay algo que se pueda hacer para aliviar eso sin recurrir a medicamentos o es algo que hay que tratar también, si es Bueno, regular? también forma parte de los desórdenes del sueño, el insomnio, ¿no? Ujú. Para quienes tienen insomnio, este consejo que voy a dar es para todos, para los que lo tienen y para los que no lo tienen, porque la gente no se da cuenta a veces de que al sueño hay que ayudarlo, ¿no? Dormir es una función más de nuestro organismo, Sandra. Es una función más de nuestro organismo. Y así, y tenemos que ayudar a nuestro cuerpo, por ejemplo, la gente que tiene colesterol alto y el médico le dice, usted tiene que bajar el colesterol. La gente que hace se ayuda, ¿no es cierto?, a través de una dieta, del medicamento, de lo que sea. Nosotros para poder dormir también tenemos que ayudarnos, ayudar a nuestro cuerpo para que pueda tener un buen sueño, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Reducir los niveles de estrés, mantener una rutina con el horario, y esto es fundamental, mantener una rutina en el horario en que te vas a ir a la cama a dormir y en el horario en que te vas a levantar también a la mañana. Puede haber un margen, ¿no es cierto?, de 1 hora, 2 horas, pero no que te acostés hoy a las 3 de la mañana y te levantes a las 12 del día y al otro día me acuesto a las 9 de la noche y me despierto a las 3 de la Claro. mañana.
eso ya es una falta de disciplina en tu dormir, y eso no es bueno. Aquí en los Estados Unidos, nosotros les decimos a los pacientes que el dormitorio, en los dormitorios no tiene que haber televisor, no tiene que haber televisión. No, no, los televisores no. El dormitorio es para dos cosas, para dormir y para tener sexo, las parejas, nada más. Y eso así se lo decimos a los pacientes cuando vienen al centro a hacerse el estudio, ¿no? Y lo digo porque realmente es así como lo decimos y así como que debería de ser. No televisores, no tablets, ahí me va a odiar la gente. No computadoras, no teléfonos. Mercedes, sacas todo. Todos los teléfonos, todo, ¿cómo puede ser? Sí, pero ¿sabes por qué? Y vamos a hacer lo que dicen los gastroenterólogos, que son los médicos que ven las funciones estomacales. Y ellos te dicen, no coma nada 4 horas antes de irse a la cama. Y eso ayuda muchísimo, ¿ok? ¿Por qué? No te lleves nada a la cama a dormir. No te lleves una copa de vino, no te lleves una copa de helado, no te lleves chocolates, no te lleves caramelos, porque todo lo dulce ayuda a no dormir. Claro. Ayuda a que sigas despierto. Por ejemplo, los médicos pediatras le dicen a la mamá que no le dé caramelos, no le dé cosas dulces antes de dormir. Es por eso, porque las cosas dulces te ayudan a no dormir. Te estimulan, claro, para... Absolutamente, te ponen con más energía todavía. Entonces, tampoco el vino, porque a veces hay personas que dicen, yo necesito tomar una copa de vino antes de dormir, y es un engaño, porque la copa de vino te provoca el sueño inmediatamente, pero las 2 horas estás despierto. Claro, claro. No cafeína, no gaseosas, hay muchos no, por eso te digo, la gente me odia. No, pero la salud, la higiene en general en lo que se refiere al tema del sueño es sumamente importante. Yo particularmente soy muy protectora de mi sueño, no, digamos, después de cierta hora no tomo llamados, salvo que, bueno, que fuera alguna emergencia, ¿no? Pero digo, de regular para ponerme a charlar, no, porque necesito dormir a cierta hora. Yo sé que mi hora es alrededor de las 10:30, 11 de la noche, yo necesito dormir a esa hora y ya cortar con todo eso, y entonces duermo hasta la mañana siguiente. Pero no, yo protejo bastante mi sueño y trato de tener todas esas cosas en cuenta, pero reconozco que no es una práctica a veces tan generalizada, que mucha gente lo toma más a la ligera, y bueno, ya cuando tengo un tiempito duermo, me tiro ahí un ratito y duermo, y si estoy cansado a la mañana me acuesto un poquito y me hago una siestita a media mañana o a media tarde y ya zafo con eso. Pero en realidad hay otros problemas que me alegra mucho que los hayas mencionado, de que no es solamente una cuestión de sueño, es una cuestión de salud, porque nos está afectando todos los órganos a nivel celular, a nivel de realmente de todos nuestros órganos. Aparte está lo del, que me gustaría que menciones algo del beauty sleep, es decir, la dormida para la belleza. ¿Ayuda en algo el dormir muchas horas para mantenerse lindo y para mantenerse joven y todo eso? ¿O es un mito totalmente? ¿Qué hay de verdad con todo eso? Hay de verdad que si dormís, lo estamos diciendo, ¿no? Las células se regeneran. Claro. Y durante las etapas del sueño. Entonces, claro que se favorece. No a un 100% que te vas a ver hermosísima como las artistas quieren y todo eso, pero sí ayuda, por supuesto, porque te ayuda a estar, que tus células puedan estar en un ambiente, ¿no es cierto?, bueno, que va a favorecer porque van a estar bien oxigenadas. Y es como todo, Sandra. Por ejemplo,
y yo insisto siempre en esto, y yo sé que a la gente no le gusta, pero el fumar es malísimo Claro, para todo el organismo. Y la gente, y hay sociedades que son típicas sociedades de fumadores. sí, claro. Entonces, son sociedades que todavía se enferman un poquito más. Y esto de la pandemia ha hecho como que recapacitar a algunos porque toda persona que fuma va a tener muchos más problemas para enfrentarse con esta enfermedad, si, ojalá que no les dé, pero si te da, te va a costar más luchar, a tu organismo le va a costar más, porque el Claro. cigarrillo poquito a poquito va haciendo daño. Hace mucho daño a la piel también, entonces si no fumas y dormís bien, pero vas a ayudarte a la belleza un montón. Me gusta, esto es lo mejor que dijiste de toda la entrevista. Entonces, ¿viste que se puede hacer algo? Los dejo que vayan a dormir. Claro, Y claro. esto, los teléfonos, las tablets, las computadoras, toda esta tecnología nueva que tenemos es fabulosa, Sandra, hasta que no empiece a interferir en nuestros problemas de salud. ¿Ok? Claro, claro. Y Entonces, emiten esa luz azul también que nos hace creer que estamos de día y eso ujú, evita que el cuerpo produzca melatonina y por eso ajá, también es bueno apagar todos los equipos y no tener ni siquiera el televisor que tiene la lucecita roja esa o el cargador del teléfono con la lucecita azul, en fin, porque todo eso no contribuye no, al sueño, hay que apagar todos esos aparatos o ponerlos en otro lado. absolutamente, porque cuando los tenés, es como que la mente, porque mira, cuando la gente tiene, y esto lo quiero decir que tendría que haberlo comentado anteriormente, pero bueno, se me fue. La mente es tan inteligente, el cerebro nuestro es tan inteligente, porque cuando la persona está dormida y empieza a tener los eventos esos que te mencionaba, que paran de respirar y paran de respirar, el cerebro, que es tan inteligente, le envía una orden al cuerpo y le va diciendo, despertate, despertate, Ujú. has dejado de respirar, despertate. Y ahí es donde te Claro. despiertas y pegas la patadita o haces con... Y así el cerebro, que es tan inteligente, cuando tenés aparatos cerca tuyo a la noche, te despierta lo más mínimo, el más mínimo ruidito, te despertó y es un texto que te entraba, Ay, o es sí, alguien de a las Facebook 3 de la mañana para un texto. y te despierta. Y hay Sí. personas, yo soy una de esas, yo tengo un buen dormir, pero si algo me despertó, me cuesta mucho volver a agarrar el sueño. Claro, Entonces, ¿qué hago? No tengo, trato de no tener nada. Cuando me voy a dormir, me voy a es lo dormir. ideal, claro, no tenerlo cerca para empezar. Exacto. Porque a veces todos tenemos amistades que están en otros países, en otras horas, y mandan un texto y a lo mejor para ellos es las 9 de la mañana, 10 de la mañana, pero para uno son las 4 de la mañana, entonces está en pleno REM, así pico, REM, pico, y les da ¡ping! La notificación y bueno, Soy se cayó testigo de, todo, ¿viste? Se cayó todo. soy testigo de que ahora yo me he mudado a Colorado y tengo 2 horas de diferencia contigo, Sandra, ahora Ujú. con Nueva York. Y con Argentina tengo 3 horas de diferencia. Entonces, a veces Claro. a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana empiezan a entrarme mensajes. Así que dije, no más, suelo tener el teléfono porque como toda mamá nos da cosa cuando Sí, tenemos un claro. hijo y tengo a mi hija Paula que vive en Carolina del Norte. Entonces, aunque me llame no voy a poder hacer nada, pero es Claro. como que necesito saber que está bien y creo que teniendo el teléfono. Me lo he tenido que sacar porque aunque lo ponga en mute, vibra, entonces si me despierto me cuesta volver a dormir. Y a veces es bueno entender que te pone hasta de mal humor. Sabes que cuando una persona, la gente dice, yo no sé por qué estoy de mal humor. Es porque tienen apnea del sueño, porque no duermen, porque pasan toda la noche peleándole al sueño para poder dormir. La gente cree que duerme, pero en realidad no duerme. Claro. Por ejemplo, Sandra, um,
entre tantas cosas que la persona puede tener, ¿no? Entre los síntomas, digamos, se levantan de mal humor, están totalmente desconcentrados y fuera de foco, porque mientras el cuerpo te está pidiendo vuélvete a la cama, Claro, sabes en tu interior que me tengo que levantar porque me tengo que ir al trabajo, claro, aunque quiero quedarme pegado a las sábanas. Y dicen esas personas, bueno, pero yo dormí 12 horas, claro. ¿por qué todavía tengo sueño? Y eso es tener apnea del sueño. No duermen como creen que Claro, deberían dormir. Y como vos me preguntabas, ¿cuántas horas tenemos que dormir? Podés dormir 18 horas seguidas y levantarte cansado, frustrado, con sueño, enojado. ¿Por qué? Porque no son horas de sueño productivo. Esa es la palabra clave. ujú. No Sí, hay sueño productivo. y también eso, Mercedes, puede ser también reflejo de otro problema del sueño. Vos sabés que mi hija Sabina tiene problema de narcolepsia. Ujú, Nos llevó como, no sé, cerca de 10 años diagnosticar el problema porque muchos médicos es como que no lo tienen en el radar, no piensan eso. Ella cuando era adolescente dormía muchísimas horas y se levantaba y al rato, a la hora de estar levantada, decía, bueno, yo me voy a ir a dormir una siesta. No sé, ¿cómo vas a dormir una siesta? Te acabas de levantar. Y sin embargo dice, sí, pero necesito dormir un ratito. Entonces pensábamos que le faltaban vitaminas, que le faltaría algo, le hacían análisis de sangre, todo estaba perfecto, por todos lados perfecto. No fue sino ya cuando empezó la universidad, después de haber visitado no sé cuántos médicos, innumerables visitas al pediatra, que estaba muy, le costaba mucho el mantenerse despierta, entonces pensamos en un momento que tendría depresión o alguna cosa así, entonces la llevamos a un psiquiatra. Y ese psiquiatra fue el que dijo, yo sospecho que tiene narcolepsia. Nosotros dijimos que, ¿qué? Porque en nuestra vida habíamos escuchado la palabra narcolepsia. Le dijo, le voy a dar un medicamento. Si este medicamento le funciona, se siente mejor, es porque tiene narcolepsia y lo vamos a confirmar con un estudio de sueño. Efectivamente, tenía narcolepsia y el médico le dijo, yo no sé siquiera cómo haces para ir bien en la universidad a fuerza de pura voluntad porque realmente la narcolepsia es eso, son como ataques de sueño que ujú. incontrolables, te dormís, no lo podés manejar, y un cansancio permanente, aunque hayas dormido, como decías, 12, 15 horas, lo mismo tenés sueño. Entonces, hay diversas situaciones y en el caso de la narcolepsia puede llegar a ser con cataplexia y con alucinaciones, es decir, que no todo el mundo las tiene, pero hay mucha gente con narcolepsia que tiene esos otros eventos, es decir, la cataplexia es que te da una flojera en todo el cuerpo que no podés controlar y te vas al suelo, o sea, estás consciente, pero te vas al suelo. Y las alucinaciones, bueno, ya sabemos lo que es. Entonces, menciono esto para que los que nos están escuchando, si tienen familiares, si tienen niños que tengan alguno de estos síntomas o sospechas de este tipo de cosas, que consideren que quizás es una enfermedad del sueño y si el médico no se los menciona a ellos de entrada, quizás sea para ustedes decirle, no será, me gustaría chequear si no es un problema de sueño, porque francamente esa es una patología que existe, que es crónica y que necesita una medicación muy específica para poder solucionarlo al problema y hacerlo más llevadero, ¿no es cierto? Absolutamente, y qué bueno que lo mencionaste porque eso forma parte no de la apnea del sueño, sino de, como dije al principio, la apnea del sueño es una de las más comunes, es uno de los más comunes de los trastornos del sueño.
Ujú. Lo que Sabina, tu hija, tiene es un trastorno del sueño, un problema en referencia, digamos, a los episodios estos del sueño, que son muchísimos. La apnea del sueño es una de esas, pero tu hija tenía narcolepsia y la descubre un psiquiatra porque es un problema neurológico. Ujú. Por eso el psiquiatra fue el que lo relacionó enseguida. Claro, claro. Y tú demoró 10 años en que un médico, el pediatra o todos los otros médicos pudieran entender o darse cuenta, porque enseguida la gente lo asocia con una depresión, o en el caso de Sabina, y qué bueno fue que la llevaron al psiquiatra, porque por lo general dicen, son chicos estudiantes, están estudiando tanto para dar los exámenes que pasan horas despiertos, Sí. entonces lógicamente que van a tener sueño. Y tiene lógica, tiene sentido común, pero no era el caso de tu hija. Por eso es bueno poner mucha atención, porque también es algo genético, o sea que alguien en la familia, ya sea algún tío, una tía, un abuelo, una abuela, ha tenido algo parecido de que dormía mucho. Claro, y ella de bebé, por ejemplo, ahora mirado en retrospectiva, ¿no es cierto? No, no lo vi, no nos dimos cuenta en ese momento. Ella cuando venían varios niños a jugar, que tenía un añito, por ejemplo, y venían y se juntaban en el suelo, hacía jugar con juguetes, ella de repente es como que le venía el sueño, entonces bajaba la cabeza, así sentada, bajaba la cabeza, Y se apoyaba en la alfombra y dormía. En medio de la rueda de chicos jugando, y, ¿eh? Y dormía un rato, después se levantaba y seguía jugando. Pero nosotros pensábamos, ay, mira cómo le dio sueño, qué la, vagoneta, ¿viste? Le gusta dormir y todo. Nunca pensamos que eso era un trastorno del sueño, por eso lo destaco para otros padres que quizás nos están escuchando y que presten atención a esas cosas porque son determinantes quizás de trastornos de sueño, que no son tan obvios, que no vamos a son decir. tan, exacto, no son tan comunes, Claro, porque, y realmente lo que tiene Sabina, la narcolepsia, forma parte de otro tipo, por eso te decía al principio, es muy amplio todo esto, claro. ¿no? Forma parte de algo que llamamos las parasomnias, pero todo esto va relacionado a veces con otra cosa, y sí hay, por ejemplo, la gente que se levanta y habla y camina a la noche, los sonámbulos, el Sonámbulos. Ujú. sonambulismo, hay muchas de estas cosas que forman un poco parte de lo mismo. Por ejemplo, para diferenciar una cosa con la otra, cuando la gente tiene apnea del sueño y nosotros encontramos qué tipo de apnea tiene, si la tiene a la obstructiva, si tiene mixta, lo que sea, va a necesitar un tipo de tratamiento. El tratamiento consiste casi siempre en lo mismo, ¿no? Al paciente tiene que volver al centro otra noche, y esa noche que vuelve, le vamos a los técnicos, tratamos de encontrar una máscara que le vaya, en inglés lo conocemos como CPAP, Ujú. se le pone una máscara con la cual ese paciente va a poder dormir toda la noche. CPAP vendría a ser presión de aire permanente, eso en realidad es lo que te hace la Mm. máquina esta, no lleva nada más que agua destilada y se pone la máscara acá y le da presión de aire y esa presión de aire le va a mantener las vías respiratorias abiertas toda la noche. O sea que es algo buenísimo porque no es una medicina, no tiene contraindicaciones, lo único a veces que puede provocar un poquito de resequedad en las mucosas, pero por eso se le pone un poquito de agua, son unas máquinas, la tecnología ayuda mucho, Sandra, hoy en día. Claro, claro. Eh, Algo para recalcar, hay personas que usan solamente la nasal, que es bien pequeñita, y otras personas necesitan utilizar la full face, o sea, para toda la cara. ¿Cuál es la diferencia? Vienen pacientes y te dicen, mi prima, mi tía, mi abuela, mi marido, el que sea, dice, usa la pequeñita, así que póngame la pequeñita. No se trata de que el técnico te va a poner lo que vos querés, sino lo que vos Claro. necesitas
paciente, porque no todos los pacientes tienen el mismo tipo de apnea. Claro, no es un Entonces, accesorio de moda que elegís lo que querés y lo que te gusta. A mí deme la azulita, me gusta ese color. bien, a mí, por ejemplo, yo le trato de explicar a la gente que no es lo que nos guste, sino que lo que necesitamos. Y por Claro. ejemplo, que prueba, traten de roncar sin abrir la boca. Ujú, Si pueden roncar sin abrir la boca, le ponemos entonces la pequeñita. ujú. Pero cuando uno se relaja a la noche, lo primero que hace es abrir la boca. Entonces el aire que entra, la presión de aire que entra por la nariz, sale por la boca. Entonces esa máscara no funciona. Y la gente dice, a mí ese estudio del sueño no me funcionó. No es que no le funcionó el estudio del sueño, no le funciona el tipo de máscara que ha elegido, porque a veces hay técnicos que dicen, bueno, si ella quiere eso, se lo pongo. No es ese el caso. Lo Claro, importante es usar lo que corresponde, ¿no? Y a veces la gente tiene que escuchar lo que le están recomendando que utilice. claro, no, por supuesto, por supuesto. Otra Eh, cosa, Sandra, que me gustaría decirte es sí, que hay un tipo de apnea del sueño que es la provocada, la típica apnea del sueño provocada por los efectos secundarios de ciertas medicinas. mm, Por ejemplo, hay personas que tienen osteoartritis, artritis, problemas en las articulaciones, en los músculos, tendinitis, tendonitis, que se dice en sí, inglés, no me sí, ten- tendonitis, creo que es tendonitis. tendonitis, que es como en los tendones. Entonces, acuden al médico, lógicamente, para ayudarse. Y muchas veces les dan relajantes musculares. Otras Ujú, veces te dan opioides porque los dolores son muy grandes. Entonces esa persona tal vez no tenía apnea del sueño, pero después que empiezan a tomar la medicina y no se dan cuenta, comienzan con problemas de la apnea del sueño. Lo que pasa es que cuando toman relajantes musculares, esos músculos se relajan tanto que, como te decía al principio, la lengua todavía se va más abajo y empieza la gente, por un tema ya de relajación muscular, a tener estos episodios de falta de respirar, ¿ok? De claro. parar de respirar mientras duerme. Y Mercedes, ¿es común que los distintos trastornos del sueño se presenten también en los niños o es muy infrecuente? No, es frecuente. Yo, por ejemplo, no trabajé nunca con niños, pero mi esposo sí, los dos tenemos la misma profesión y mi marido, Juan, que lo conoces muy bien también, Sí, claro. Juan siempre trabajó con pediátricos, hay que tener mucha paciencia y mucho corazón porque pobrecitos lloran, no saben lo que les vas a hacer y él les hacía siempre como un payaso que le jugaba a los chicos y entonces les hacía que ellos se pongan ellos mismos los cablecitos, pero le hizo a bebés de 2 meses, de tres Uy, meses, mira vos. de que sí es algo que es común en los niños también. Hay chiquitos que roncan, yo los he escuchado, roncan como Oh. chiquitas, y hay otros que tienen las amígdalas grandes, entonces a veces los médicos optan por operarlos desde chicos para evitarles la apnea del sueño en el futuro. Eh, pero sí, los chiquitos, y es frecuente que tengan. Y las personas también mayores de edad, Sandra, después de los 65 años, eh, dicen que pueden experimentar más problemas. Es más común que empiecen a experimentar problemas de apnea del sueño, ¿no? Pero de nuevo, si más o menos se mantienen en todo ese tipo de higiene que hablábamos hace un rato, pueden ayudarse a no tenerla, ¿no? A que no les Claro. venga la... Claro, aparte yo creo mucho también en el hecho, sobre todo para la persona que tiene dificultades en conciliar el sueño cuando llega a la cama, aparte de mantener un horario estable, como vos estabas mencionando antes y demás, y que el dormitorio esté adecuado sin toda esa tecnología y cosas, el hecho de decir, bueno, escuchar música relajante, leer un libro, tomarse
más temprano un té tranquilizante, en fin, hacer una rutina que sea conducente a esa relajación, o sea, como para sentir, aparte el cuerpo creo que se va como acondicionando y preparando, ya sabe que cuando uno empieza con la hora de la lectura, de la música, de todo eso, es como que ya entras en ese intermedio, ¿no? Hay mucha gente que lo necesita para cuando llega el momento de dormir realmente puedan relajarse y conciliar el sueño de una manera saludable y rápida, ¿no? Me Absolutamente. parece que esa rutina también es importante. Estos difusores también, Sandra, que sueltan como un perfumito que uno le echa un aceite de Sí, lavanda, eso ayuda muchísimo. Lavanda, claro, pero claro. que ayuda mucho a inducir. Aromaterapia, todo eso me parece fabuloso. Así Algo que, que quisiera agregar es que cuando hablábamos de vos sabés, Sandra, que yo también hago mucha meditación y motivación, y que incluso he escrito algunos artículos para Hola Fortuna. ujú, Las personas que hacemos meditación, utilizamos mucho el estado uno del sueño, el alfa, alfa. el Ujú, alfa, y lo utilizamos para lo que se dice, y muchas veces se lo hace en meditación conducida, porque en el estado alfa es donde llegamos a la visualización. Viste que a veces se hablan y dicen, tiene que visualizar esto, tiene que ujú, visualizar. Entonces, en el estado alfa es cuando se logra visualizar lo que queremos que en un futuro se nos realice o se nos cristalice en la vida, ¿no? ujú. Y realmente funciona y es muy bueno. Y se utiliza, como estaban diciendo recién vos, la aromaterapia, todas estas cosas son buenas. Y quería mencionarlo porque justamente se utiliza mucho esta parte de lo del sueño, que sería el estado uno, para las personas que hacen meditación. Bueno, sumamente interesante y ese es una charla para todo otro video, ¿no? La parte de la meditación. Pero me gustaría, Mercedes, yo sé que el tema es increíblemente amplio y habría mucho más que Sí. queremos cubrir, pero me gustaría darte la última palabra para que le des unas palabras de cierre con un consejo, con lo que vos creas oportuno para todos los amigos comunes que tenemos en Hola Fortuna. Bueno, lo que les quiero decir como un consejito para todos en general es que aprendan a tener una disciplina en todo lo que es el sueño. Espero que lo que hemos hablado les sirva de ayuda y digan, bueno, esto que dijeron, la verdad que yo lo necesito, yo tendría que ir al médico, vayan, el tratamiento es bien sencillo, excepto en algunas excepciones, valga la redundancia, como el caso de Sabina, que necesitan otro tipo de tratamientos, pero la mayoría de las personas que tienen apnea del sueño se soluciona con una sencilla máscara y pueden dormir y tener un sueño productivo, que eso es lo más esencial que tenemos. Quiero aprovechar estos últimos minutos, Sandra, para felicitarte por esta iniciativa tuya de formar esta plataforma de Hola Fortuna donde todos podemos alcanzar nuestro potencial. Me encanta el eslogan que tenés, porque todo va unido con un todo, Sandra, y me encantan los tópicos que tocas, porque, por ejemplo, en el tópico de hoy hemos explicado unas cuantas cosas, y cuando vos le hablas a la gente sobre negocios, que he escuchado unos videos muy interesantes, la gente que tiene sleep apnea no puede, o apnea del sueño, perdón, no puede enfocarse ni puede concentrarse para firmar un buen contrato, para hacer todas esas cosas que a Para veces estar lúcido. para estar lúcido con la chispa que necesitamos. Entonces, como verás, todo va como unido. Por eso te felicito realmente de corazón por todo esto que estás Gracias, haciendo, Mercedes. porque estás ayudando un montón a la gente y a veces hay personas que dicen, si yo trabajo todo el día, ¿cómo puede ser que no alcanzo lo que estoy buscando? Entonces, tal vez ahora piensan, tal vez yo tengo una apnea del sueño y no lo Claro. sabía.
¿Me entendés? Entonces, por eso te digo que te felicito, porque dentro de esta plataforma de Hola Fortuna, la gente está encontrando información desde la A hasta la Z. Y nada, te deseo el mejor de los éxitos, Sandra, el mejor de los vientos, las mejores alas, para que el vuelo sea alto y te acompañe siempre con las mejores energías, para que continúes ayudando a los demás a encontrar su potencial. Muchísimas gracias, Mercedes, gracias por ser parte de toda esta familia de Hola Fortuna. Un Y placer. mi papá era marino y cuando los marinos se embarcaban, todos les decían buenos vientos para que tengan algo favorable y que todo les vaya bien. Y en este caso, con Hola Fortuna y con todo lo que estamos haciendo para contribuir al bienestar de la gente, para que alcancen su potencial, que todos tengamos buenos vientos porque es para el beneficio de todos y de nuestra hermosa comunidad latina. Muchas gracias, Mercedes. Vamos a poner enlaces debajo con información para ampliar un poco sobre todos estos temas que son riquísimos y tienen mucha, mucha otra profundidad, digamos, que quisiéramos darle. Por una cuestión de tiempo nos vemos limitados. Pero miren, en la descripción de este video va a haber más información. Mercedes, infinitamente agradecida por tu participación, quedás invitada para la próxima y en el mientras tanto seguiremos leyendo todos los artículos que nos pones en el blog. Muchas gracias.